Bien, como vimos en la sesión del sábado pasado, observamos propiamente lo que corresponde a las distribuciones de probabilidad discreta. Únicamente revisamos en dicha sesión lo correspondiente a la distribución de tipo binomial. En ese momento pudimos constatar uno de los primeros ejemplos que tiene que ver con la distribución que agrupa datos, en este caso con variables de tipo discretos. Recordemos básicamente que la diferencia entre lo que corresponde a variables de tipo discreto y variables de tipo continuo es que las discretas pueden en este caso contarse y lo que corresponde a los datos de tipo continuo pueden medirse. Bien, para continuar con este caso, lo que corresponde a las áreas de aplicación de la distribución de tipo binomial es de los tres ejemplos que revisamos en la sesión pasada, en las cuales revisábamos propiamente lo que es respecto a muestras de lotes, obviamente para la aceptación de dichos lotes, evidentemente tiene que ver con muestreos de aceptación. Bien, en este caso también puede ser lo correspondiente sobre todo a la rama de la ingeniería industrial, sobre todo por la proporción de artículos defectuosos en los procesos, tal como es el caso. Evidentemente, y a menudo las medidas de control de calidad y los esquemas de muestreo para procesos se basan en este tipo de distribución, la cual se aplica en cualquier tipo de situación industrial donde el resultado de un proceso es dicotómico, es decir, que puede asumir dos resultados o dos valores, sea sí, sea no, correcto, incorrecto, fracaso, éxito. Evidentemente, esto se aplica bajo un proceso cuyos resultados son completamente independientes y además la probabilidad de éxito se mantiene constante de una prueba a otra. La distribución binomial también se utiliza mucho en aplicaciones médicas y de tipo militar, en cuyos casos un resultado de éxito o de fracaso evidentemente es relevante o importante. Por ejemplo, la importancia del trabajo farmacéutico radica en poder determinar si determinado fármaco cura o no cura, mientras que si se está probando la eficacia al lanzar un proyectil o algún otro tipo de armamento, el resultado se interpretaría como dar en el blanco o fallar. Bien, en este sentido, hay que tomar en cuenta que también necesitamos evidentemente tomar lo que corresponde a la media y a la varianza dentro de la distribución de tipo binomial. Como la distribución de probabilidad de cualquier variable aleatoria binomial depende solo de los valores que toman los parámetros, en este caso n, p y q, tomando en cuenta que p es lo que corresponde a la probabilidad de éxito y q es la probabilidad de rechazo, y por lo que tiene que ver con los eventos de tipo complementario, podríamos asumir que p, en este caso, una vez obtenido dicho valor, por consecuencia, obtendríamos el valor de Q, que sería igual a 1 menos P. En este caso, parecería razonable suponer que la media y la varianza de una variable aleatoria binomial también dependen de los valores que toman tales parámetros. En realidad, esto es cierto, y en la demostración del siguiente teorema, que tiene que ver obviamente con la media y la varianza de la distribución binomial, se derivan fórmulas generales que se pueden utilizar para calcular dichos parámetros. Esto para cualquier tipo de variable aleatoria binomial con funciones de n, p y q. Para este caso, lo que corresponde a la media y varianza dentro de esta distribución sería igual a lo siguiente, en donde la media evidentemente de este tipo de distribución sería resultado de la multiplicación de n por p, y lo que corresponde a la varianza sería igual a n por p por q. Evidentemente, para obtener la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de dicha operación matemática. Ahora bien, vamos a realizar un cuarto ejemplo, tomando en cuenta evidentemente lo que acabamos de revisar. En este caso, se conjetura o se estima que hay impurezas en 30% del total de pozos de agua potable de cierta comunidad rural. Para obtener información sobre la verdadera magnitud del problema, se determina que debe realizarse algún tipo de prueba. Como es muy costoso probar, evidentemente, todos los pozos del área, se eligen 10 al azar para someterlo a la prueba. Ahora bien, ¿cuáles serían en este caso los incisos a resolver? Por ejemplo, el primero, A. Si se utiliza la distribución binomial, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de los pozos tengan impurezas? Considerando que la conjetura es correcta. Hablábamos acerca de que dicha conjetura corresponde a que se estima que hay impurezas en 30% del total de pozos de agua. Ahora bien, el inciso B indicaría cuál es la probabilidad de que más de 3 pozos tengan impurezas. Si se dan cuenta, en el primer inciso se habla acerca de exactamente 3 y en el caso del segundo se habla de que más de 3 pozos tengan impurezas, es decir, de 4 hacia arriba.
la solución para el inciso A, tal como vimos la sesión pasada, se requiere evidentemente tomar en cuenta los valores que corresponden y que son precisos o que son requeridos evidentemente para resolver dicha distribución. En este caso, tomamos en cuenta que dado la pregunta del inciso A, el valor de X que se va a asumir es que sea igual a 3. Para el caso de N, dado que en este caso se eligen 10 pozos al azar, N va a ser el tamaño de esa muestra que se va a pretender. Y a efecto de comprobar la conjetura que se está estimando en dicho ejemplo, se toma en cuenta la probabilidad de éxito del 30%, lo que sería igual a 0.3. Evidentemente, en este caso, se puede tomar en cuenta lo que corresponde a las tablas de la distribución binomial o a la fórmula que vimos, evidentemente, para la obtención de dicho resultado. En este caso, si se revisa propiamente lo que corresponde a las tablas de la distribución binomial, vamos a tomar en cuenta que lo que corresponde a la probabilidad acumulada del valor de 3 para una muestra de 10 con un porcentaje de éxito del 30%, equivaldría a una sumatoria que va desde x igual a 0 hasta 3 con lo que corresponde a los datos comentados. Para obtener exactamente esa probabilidad le tendremos que restar la probabilidad acumulada hasta una cifra inmediata anterior. Esto significa que sería la probabilidad acumulada que se muestra en la tabla correspondiente de x igual a 0 hasta 2. En este caso, si ustedes revisan evidentemente estas tablas, les va a dar el resultado de que el valor para la cifra acumulada hasta 3 con estos parámetros sería igual a 0.6496 y para lo que corresponde a la cifra acumulada para 2 con estos parámetros equivaldría a 0.3828. Evidentemente, al sacar la diferencia de estos datos nos daría que el resultado es realmente del 26.68%. Ahora bien, en el caso de lo que corresponde al inciso B, aunque aquí le puse A, un error en este caso de posición, más bien de determinación de la variable, en este caso este corresponde al inciso B. Ahora bien, la probabilidad que se busca es de que más de 3 pozos tengan impurezas. En este caso hablamos de que sean de 4 pozos hacia arriba, de 4 o 5 hasta llegar a 10 pozos. Por lo cual, evidentemente, la probabilidad de x mayor a 3 significaría que lo que estamos buscando es la probabilidad del dato complementario a la probabilidad acumulada de 3. Y ese dato complementario, evidentemente, sería igual a el espacio muestral, que en este caso es igual al 100% o a la unidad, menos lo que corresponde, evidentemente, a la cifra acumulada hasta lo que corresponde 3 pozos. Ese dato ya lo teníamos en el primer inciso. En cuanto al primer término de la diferencia, significa que esa probabilidad es de 0.6496, por lo cual 1 menos dicha cifra nos daría un 35.4% para este caso. Evidentemente, la conjetura tiene cierta deficiencia, dado que para el primer caso se está haciendo referencia a que para que exactamente 3 pozos tengan impurezas, se habla acerca de esta cifra, mientras para el caso de lo que corresponde a más de 3 pozos, significaría que se tiene hasta un 35.04% de probabilidad. Ahora bien, un quinto ejemplo. Vamos a calcular la media y la varianza de la variable aleatoria binomial del ejemplo 2 que revisamos en su momento en la sesión pasada. Y después vamos a utilizar el teorema de Chebyshev que habíamos comentado en algunas de las sesiones iniciales del curso para, en este caso, interpretar el intervalo de la media más menos 2 desviaciones estándar. Ahora bien, este teorema de Chebyshev, nada más tratando de recordar, habla acerca de que la probabilidad de que cualquier variable aleatoria x tome un valor dentro de k desviaciones estándar de la media. En este caso, de al menos 1 menos 1 sobre K2. Es decir, en este caso, la probabilidad de lo que corresponde a la variable X entre el intervalo de la media menos K desviación estándar hasta lo que corresponde a la media más K desviaciones estándar, va a ser mayor o igual a 1 menos lo que corresponde a la fracción de 1 sobre K al cuadrado. Ahora bien, para lo que corresponde a k igual a 2, en este caso significaría que es un factor que va a indicar la cantidad de desviaciones estándar que se va, en este caso, a dispersar con respecto a la media. En este caso, para k igual a 2, el teorema establece que la variable aleatoria x tiene una probabilidad de al menos 1 menos 1 sobre 22, en este caso sería igual a 3 cuartos, es decir, el 75% de caer dentro de dos desviaciones estándar a partir de la media. Es decir, que 3 cuartas partes o más de las
observaciones de cualquier distribución se localiza en el intervalo de la media o mu más menos dos desviaciones estándar. De manera similar, el teorema afirma que al menos 8/9 de las observaciones de cualquier distribución caen en lo que corresponde al intervalo de la media más menos tres desviaciones estándar. Esto, recuerden, traten de recordar, en algún momento, de hecho, si mal no recuerdo, también hicieron una tarea al respecto acerca de la diferencia entre lo que era la regla empírica y lo que corresponde evidentemente al teorema de Chebyshev. En el caso de la regla empírica, básicamente era una regla que puede ser aplicable para cualquier tipo de distribución, perdón, para lo que corresponde a una distribución de tipo normal. Pero el caso del teorema de Chebyshev aplicaba para cualquier tipo de distribución. Es por eso que esta es un poco más precisa en tanto cuanto se elige cualquier tipo de distribución, mientras que la regla empírica, en el caso de lo que corresponde a una, dos y tres desviaciones estándar, habla de quizás una mayor precisión, pero exclusivamente para lo que corresponde a la distribución de tipo normal. Ahora bien, como en el ejemplo 2 el experimento binomial fue dado con el tamaño muestral de n igual a 15 y lo que corresponde en este caso a la probabilidad de éxito se había marcado en un 40%, que es igual a 0.4 y en términos decimales, por el teorema de la media y de la varianza de la distribución binomial, en el caso de que hablábamos acerca de que lo que corresponde a la media iba a ser igual a n por p y lo que corresponde en el caso de la varianza iba a ser igual a n por p por q, vamos a obtener que lo que corresponde a la media de este ejercicio va a ser igual a 6, tal como se puede visualizar en pantalla. Y lo que corresponde a la varianza, en este caso nos daría un resultado de 3.6. Dado que lo que buscamos es la desviación estándar o sigma, evidentemente tenemos que sacar raíz cuadrada de esta cantidad, por lo cual la desviación estaría dada por 1.8974. En este caso, por lo tanto, el intervalo que se requiere sería básicamente de lo que es la media más menos dos veces la desviación estándar. Es decir, que irías, ya cuando hagan esta multiplicación y el resultado se lo resten o se lo sumen a la media, que es igual a 6, nos daría un resultado que va en un intervalo desde 2.206 hasta 9.794. El teorema de Chebyshev establece básicamente que el número de pacientes recuperados de un total de 15, que era el ejercicio que vimos en el ejemplo 2, que contrajeron la enfermedad, tiene una probabilidad de al menos 3/4 o 75% de caer entre 2.206 y 9.794. O como los datos son discretos, evidentemente estaríamos hablando de números enteros, es decir, de 2 y 10, por lo cual ese rango sería básicamente el intervalo del que estamos hablando. Ahora bien, hay soluciones, evidentemente, en las que el cálculo de las probabilidades binomiales nos permitiría hacer inferencias científicas acerca de una población después de que se recaban dichos datos. Ahora bien, este ejemplo que sigue es una ilustración de esto. Hay que considerar para este ejemplo la situación del ejemplo 4. La idea de que el 30% de los pozos tienen impurezas es solo una conjetura del Consejo Local del Agua. Hay que suponer que se eligen 10 pozos de forma aleatoria, tal como ven en dicho ejemplo, y resulta que de estos 10, 6 tienen impurezas. Evidentemente, ¿qué implicación tendría esto con respecto a la conjetura? Vamos a utilizar un enunciado de probabilidad. De antemano, ustedes se pueden dar cuenta que si de 10 resulta que 6 contienen impurezas, evidentemente va a ser un porcentaje mucho mayor a la idea de que solo el 30% de los pozos tienen impurezas. Evidentemente esto nos va a dar como resultado que la conjetura es incorrecta. Ahora bien, primero deberíamos preguntar, si la conjetura es correcta, ¿se podrían haber encontrado 6 o más pozos con impurezas? Lógicamente no, sin embargo vamos a resolverlo mediante lo que corresponde a la nomenclatura de la distribución binomial. En este caso la probabilidad de que x sea mayor o igual a 6 y significaría que estamos en este caso obteniendo la probabilidad acumulada hasta el total del espacio muestral, que para el caso era de 10, y le íbamos a restar evidentemente la cantidad o cifra inmediata inferior a lo que corresponde la cifra que estamos buscando, en este caso 5. Por lo cual el resultado evidentemente nos va a dar la probabilidad de 6 a 10. En este caso, cuando ustedes busquen en la tabla correspondiente de la distribución binomial lo que corresponde a la distribución acumulada de 10 y de 5 para los parámetros dados, nos va a dar que en este caso el resultado va a ser igual a 1
menos lo que corresponde en este caso a la distribución acumulada para el valor de 5, en este caso 0.9527, cuya diferencia evidentemente con la totalidad del espacio muestral nos daría una probabilidad del 4.73%. ¿Qué significa eso? En consecuencia es poco probable el porcentaje del que hablábamos, 4.73%, de que se encontrara que 6 o más pozos contenían impurezas si solo el 30% de ellos las contienen. Esto obviamente pone en seria duda la conjetura y sugiere que el problema de la impureza es mucho más grave. Como se podrá dar cuenta en este caso, en muchas aplicaciones hay más de dos resultados posibles. Por ejemplo, en el campo de la genética, el color de las crías de conejillos de indias puede ser rojo, negro o blanco. Con frecuencia la dicotomía de defectuoso y sin defectos en casos de ingeniería es en realidad una simplificación excesiva. De hecho, a menudo hay más de dos categorías que caracterizan los artículos o las partes que salen de una línea de producción. Ahora bien, en este caso, cuando hablamos de experimentos binomiales, vamos a tomar en cuenta que también existen experimentos que no nada más tienen dos resultados, es decir, no son procesos dicotómicos. Y en este supuesto en el cual podemos esperar más resultados que dos, hablamos de experimentos multinomiales y evidentemente a partir de este tipo de experimentos hablamos acerca de una distribución de probabilidad de tipo multinomial. Este experimento binomial se convierte en dicho tipo de experimento si cada prueba tiene más de los dos resultados posibles. La clasificación, por ejemplo, de un producto fabricado como ligero, pesado o aceptable y el registro de accidentes en cierto crucero de acuerdo con el día de la semana constituyen en este supuesto experimentos multinomiales. Si se extraen con reemplazo, por ejemplo, una carta de una baraja, este también es un experimento multinomial si los cuatro bastos en este supuesto son los resultados de interés. En general, si un ensayo puede tener como consecuencia cualquiera de los K resultados posibles, de todos los resultados, en este caso bajo la nomenclatura E1, E2, E hasta EK, con probabilidades cada uno de forma respectiva de éxito P1, P2 hasta PK, la distribución multinomial dará la probabilidad de que E1 ocurra X una veces, E2 ocurra X dos veces y EK, evidentemente hasta EK, ocurra hasta XK veces, en N ensayos independientes, donde evidentemente la sumatoria de cada uno de estas ocurrencias nos daría que es igual a la cantidad de la muestra, en este caso X1 más X2 más hasta NK, más hasta XK, perdón, nos daría igual a N. Se denota esta distribución de probabilidad conjunta como lo que corresponde a f de x1, x2 hasta xk con lo que corresponde a p1, p2 hasta pk con n. En este supuesto, salta a la vista que lo que corresponde a la suma de la probabilidad de cada uno de estos datos nos va a dar la unidad o la totalidad del espacio muestral, pues el resultado de cada ensayo debe ser uno de los K resultados posibles, es decir, son parte integrante conjunta del universo del espacio muestral. Para derivar la fórmula general se procede como en el caso del tipo binomial, puesto que los ensayos son independientes, cualquier orden especificado que produzca X1 resultados para E1, X2 para E2 y XK para EK ocurrirá evidentemente con probabilidad P1 elevado a la X1, P2 elevado a la X2 hasta PK elevado a la X. El número total de ordenamientos que producen resultados similares para los n ensayos es igual al número de particiones. Ya cuando hablamos de particiones, hablamos evidentemente de permutaciones. En este caso, de n artículos en K productos con X1 en el primer grupo, X2 en el segundo grupo y XK en el késimo grupo. Esto puede hacerse en lo que corresponde en este caso a lo que es básicamente la fórmula que en algún momento vimos de permutaciones para el tema de particiones, en donde tenemos evidentemente que sería igual a n factorial sobre lo que corresponde a cada uno de los datos integrantes por su factorial. Bueno, el factorial de cada uno de estos datos integrantes, desde x1, x2 hasta xk factorial. Formas. En este caso, como todas las particiones, que son parte obviamente de las permutaciones, son mutuamente excluyentes y tienen la misma probabilidad de ocurrir, se obtiene la distribución multinomial multiplicando la probabilidad para un orden específico por el número total de particiones. ¿Qué significa esto? Si en este caso, en un ensayo dado, se pueden producir los K resultados E1, E2 hasta EK con probabilidades P1, P2 hasta PK, entonces la distribución de probabilidad de las variables aleatorias X1, X2 hasta XK, que representa el número de ocurrencias para E1, E2, EK en N ensayos independientes, sería lo siguiente.
La fórmula básicamente estaría dada por lo que corresponde a la distribución multinomial con x1, x2 hasta xk, con probabilidades respectivas de cada uno de estos datos, p1, p2 hasta pk, dada un tamaño muestral. En este caso, esto sería igual a lo que corresponde de n de x1, x2 hasta xk, por lo que corresponde a p1 elevado a la x1, p2 elevado a la x2, hasta pk elevado a la xk, donde n de x1, x2, xk, tal como comentamos hace unos instantes, corresponde a permutaciones. Dentro de dicho apartado serían las particiones, en donde esta cifra básicamente, o esta nomenclatura, nos expresa que se obtiene mediante una división en donde el numerador es igual a lo que corresponde, en este caso, el tamaño muestral, perdón, la factorial del tamaño muestral, entre lo que corresponde al tamaño de cada uno de los y en este caso el factorial de los mismos, con lo que es básicamente la sumatoria de los valores x y desde i igual a 1 hasta acá. Esto sería igual a n. Y la probabilidad, evidentemente, la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, sería igual a la unidad, es decir, al 100% evidentemente de las probabilidades. La distribución multinomial deriva su nombre del hecho de que los términos de la expansión multinomial, desde P1, P2, más lo que sería hasta Pk, por n corresponden a todos los posibles valores de f de x1, x2, xk, con probabilidad de P1, P2, Pk, y obviamente un espacio muestral n. En este caso, la fórmula que ustedes tendrían que tomar en cuenta sería básicamente esta de acá. Evidentemente, este primer factor sería igual a lo que corresponde a la fórmula de particiones dentro de permutaciones. Vamos a ver un ejemplo. La complejidad de las llegadas y las salidas de los aviones en un aeropuerto es tal que a menudo se utiliza la simulación por computadora para modelar las condiciones ideales. Para un aeropuerto específico que tiene 3 pistas, se sabe que en el escenario ideal las probabilidades de que las pistas individuales sean utilizadas por un avión comercial que llega de forma aleatoria son las siguientes. En este caso, la pista 1 tiene una probabilidad de 2/9. Para el caso de la pista 2, tendría una probabilidad de 1/6. Y la pista 3 tendría una probabilidad de lo que corresponde a 11/18. Ahora bien, ¿cuál sería la probabilidad de que 6 aviones que llegan al azar se distribuyan de la siguiente manera? La pista 1, 2, la pista 2, 1 y la pista 3, 3 aviones. Ahora bien, si se utiliza la distribución multinomial, se tendría lo siguiente, en donde ustedes, si pueden observar, evidentemente los valores para x1, x2, x3 estaría dado por lo que corresponde a 2 aviones, un avión y 3 aviones. En este caso estaría dado por 2, 1 y 3. Ahora bien, ¿cuál sería la probabilidad de que se den estos casos? Dado que lo que se da propiamente para la pista 1 es igual a 2/9, pista 2 es igual a 1/6 y pista 3 es igual a 11/18, únicamente se acomodan en la nomenclatura dicha. Evidentemente, en este caso, el valor de n estaría dada básicamente por lo que se cuestiona en este apartado, es decir, 6 aviones. Ahora bien, únicamente, más bien, ya una vez dada esta nomenclatura va a ser muy fácil la resolución, en donde el primer factor, evidentemente, de nuestra multiplicación está dada por las particiones, en donde n, en este caso, va a ser el dato superior y los datos inferiores van a estar dados por los valores de x igual a 2, 1 y 3. Y luego esto se va a multiplicar, en este supuesto, por cada una, perdón, de las probabilidades elevadas a su vez a lo que corresponde el valor de su x correspondiente. En este caso, 2/9 correspondería a la probabilidad para la pista 1, que es en este caso de 2/9 para 2 aviones. Para la pista 2, la probabilidad se eleva básicamente a el valor de x que le corresponde, que en este caso es de un avión, y lo que es la probabilidad de la pista 3 se elevaría al valor de x que le corresponde, que es igual a 3 aviones. Una vez, en este caso, sustituido la nomenclatura de la partición por la fórmula correspondiente, podemos ver que sería igual a 6, en este caso factorial, sobre el resultado de multiplicar en este supuesto, 2 factorial por 1 factorial por 3 factorial. Esto por evidentemente el resultado de lo que corresponda a elevar a estas cifras las probabilidades respectivas. Esto, en cuanto lo hagan por calculadora, evidentemente les va a dar un resultado de 11.27% de probabilidad. Ahora bien, hasta este punto hemos revisado de forma breve y quizás en este supuesto revisando sobre todo el material que vimos la sesión pasada,
lo que corresponde a la distribución de tipo binomial junto con la distribución de tipo multinomial, que van en este supuesto bastante ligadas. Vamos a continuar con las distribuciones de probabilidades discretas, en este caso con lo que corresponde a la distribución de tipo hipergeométrica. La distribución de tipo hipergeométrica, básicamente, cuando vemos y poder diferenciar con lo que corresponde a la distribución binomial y la multinomial, en primer lugar, vamos a tratar de diferenciar lo que es la binomial de la distribución hipergeométrica. Esto, una forma simple de ver esta diferencia consiste en observar la forma en la que se realiza el muestreo. Los tipos de aplicaciones de la distribución hipergeométrica son similares a lo de la distribución binomial, donde lo que interesa es el cálculo de probabilidades para un número de observaciones que caen en una categoría específica. Sin embargo, la distribución binomial requiere que los ensayos sean independientes. Recuerden que una de las condiciones para que se pueda utilizar la probabilidad de tipo binomial es que dichos ensayos sean independientes. Por consiguiente, si se aplica esta distribución, lo que corresponde básicamente a por ejemplo, una toma de muestras de un lote de artículos, ya sean barajas, lotes de artículos producidos, etcétera, el muestreo se debe efectuar reemplazando cada artículo después de observarlo. Por otro lado, la distribución hipergeométrica Por otro lado, la distribución hipergeométrica no requiere independencia y se basa en el muestreo que se realiza sin reemplazo. Es decir, en este caso, en este ejemplo, no se requeriría el reemplazo si es que se utiliza la distribución hipergeométrica. Las aplicaciones de la distribución hipergeométrica se encuentran en diversos campos, sobre todo en el muestreo de aceptación, las pruebas electrónicas y los controles de calidad. Evidentemente, en muchos de estos campos el muestreo se realiza a expensas del artículo que se prueba, es decir, el artículo se destruye, por lo que no se puede reemplazar en la muestra. Por consiguiente, el muestreo sin reemplazo es necesario. Hablamos sobre todo de muestras de tipo destructivo. Ahora bien, si tomamos como ejemplo que si se desea calcular la probabilidad de obtener 3 cartas rojas en 5 extracciones de una baraja ordinaria de 52 cartas, hablamos de una baraja de tipo americana, la distribución binomial no se aplica, a menos que cada carta se reemplace y que el paquete se revuelva antes de traer la siguiente carta. Si esto no se realiza, evidentemente lo que tendríamos que utilizar es la distribución hipergeométrica. Para resolver este problema sin reemplazo, se tiene que volver a plantear el problema. Si se sacan 5 cartas al azar, lo que interesa es la probabilidad de seleccionar 3 cartas rojas de las 26 disponibles y 2 de las 26 cartas negras de que se dispone la baraja, dado que en este caso hay 26 de 3 formas de seleccionar 3 cartas rojas, y para cada una de estas formas podemos elegir 2 cartas negras de 26 de 2 maneras. Por lo tanto, el número total de formas de seleccionar 3 cartas rojas y 2 negras en 5 extracciones sería básicamente lo que corresponde en este caso al producto de estas combinaciones de 26 de 3 y 26 de 2. Ahora bien, el número total de formas de seleccionar cualesquiera 5 cartas de las 52 disponibles estaría dada por lo que corresponde al espacio total muestral, que en este caso está dada dicha combinación por lo que es 52 de 5. En consecuencia, la probabilidad de seleccionar 5 cartas sin reemplazo, de las cuales 3 sean rojas y 2 negras, estaría dada por lo que corresponde evidentemente a la fórmula para determinar la probabilidad de un evento, en donde hablamos de que n minúscula representaría evidentemente el tamaño el tamaño pequeño de los datos que queremos evaluar sobre el espacio completo muestral, en este caso n mayúscula. Para el primer supuesto, lo que corresponde al numerador o el tamaño del subconjunto del evento de dicho espacio muestral, estaríamos hablando que está dado por el producto de las combinaciones que vimos hace unos instantes, 26 de 3 y 20 por 26 de 2, en donde se dividirían sobre el espacio muestral completo, que equivale evidentemente a la combinación de 52 de 5. Ahora bien, en este caso, cuando se sustituye con la fórmula evidentemente dado, nos vamos en este caso a ocupar de que dicha fórmula de combinaciones nos habla acerca de que el numerador evidentemente estaría dado por lo que es n, que en este caso es 26 factorial, sobre lo que corresponda a r factorial, que vale 3, por lo que corresponda al resultado de la diferencia de n menos r,
es decir, 26 menos 3 nos daría 23 factorial, por lo que corresponde evidentemente también, pero con los otros datos de la siguiente combinación, 26 siendo n y 2 siendo r, en este caso 26 factorial sobre r factorial que es igual a 2, por lo que corresponda y que se obtenga del resultado de 26 menos 2, es decir, 24 factorial, sobre lo que corresponde en este caso al valor de n para este supuesto y de r para este otro, que sería 52 factorial sobre r factorial que es igual a 5 factorial, por la diferencia de 52 menos 5 que nos daría 47 factorial. Evidentemente, al utilizar ya la calculadora, podemos evidentemente obtener el resultado que es de 32.51%. Ahora bien, en general lo que interesa es la probabilidad de seleccionar X éxitos de los K artículos considerados éxitos y N-X fracasos de los N-K artículos que se consideran fracasos. Cuando una muestra aleatoria de tamaño N se selecciona de N artículos, esto se conoce básicamente como un experimento hipergeométrico, es decir, aquel que posee las siguientes dos propiedades. De un lote de N artículos, se selecciona una muestra aleatoria de tamaño N sin reemplazo. Aquí volvemos a encontrar los parámetros que utilizamos evidentemente para resolver la fórmula de probabilidad de un evento, en donde tenemos el tamaño de un subconjunto de un evento, una muestra básicamente, en este caso eh, con una nomenclatura, con una letra, en este caso n minúscula, y el espacio muestra al completo estaría dado por n mayúscula. Ahora bien, la segunda propiedad nos indica que k de los n artículos se puede clasificar como éxitos y n-k se clasifican como fracasos. Esta parte de aquí, al igual que se hizo en binomial y al igual que se hizo en multinomial, es básicamente la explicación de cómo se deriva la fórmula respectiva. No es necesario que se aprendan esta derivación. Exclusivamente lo único que tienen que poner más atención ya es en la fórmula dada, como en el caso de lo que corresponde a la binomial y en el caso de la multinomial, lo revisamos hace algunos instantes, que tenía que ver exclusivamente con esta fórmula, en donde nos indica que este apartado evidentemente habla de permutaciones. Ahora bien, para el caso de la distribución hipergeométrica, hablamos acerca de que aquí estamos viendo de dónde sale la fórmula respectiva. Una vez dada, lo único necesario es que ustedes obviamente entiendan, más bien recuerden que la fórmula que se debe aplicar, dado el supuesto de que no haya un reemplazo dentro del experimento, sería la que corresponde a continuación. Pero bueno, hablando de las propiedades de esta distribución, ya observamos que de un lote de n artículos se selecciona una muestra aleatoria de tamaño n, sobre todo lo más importante sin reemplazo, y que k de los n artículos se puede clasificar como éxitos y n-k se clasifican como fracasos, evidentemente. Ahora bien, el número X de éxitos de un experimento hipergeométrico se denomina variable aleatoria hipergeométrica. En consecuencia, la distribución de probabilidad de la variable hipergeométrica se conoce como distribución hipergeométrica y sus valores se denotan por lo que corresponde a esta nomenclatura, a diferencia de la multinomial, a diferencia de la binomial. Aquí vamos a aplicar en lugar de B y de F, vamos a utilizar H, en donde tenemos que los parámetros están dados por lo que es X con N mayúscula, N minúscula y K, recordando obviamente lo que significa cada uno de estos, cada una de estas variables, ya que dependen del número de éxitos K en el conjunto N del que seleccionamos N artículos. Como en el caso de la distribución binomial, la distribución hipergeométrica se aplica en el muestreo de aceptación, en donde se toman muestras del material o las partes de los lotes con el fin de determinar si se acepta o no el lote completo. Ahora bien, una parte específica que se utiliza como dispositivo, en este caso este sería el ejemplo, como dispositivo de inyección, se vende en lotes de 10. El productor considera que el lote es aceptable si no se tiene más de un artículo defectuoso. Un plan de muestreo incluye un muestreo aleatorio y la prueba de 3 de cada 10 partes. ¿Qué significa esto? Que si ninguna de las 3, es decir, x igual a 0, está defectuosa, se acepta el lote. Hay que comentar acerca de la utilidad de este plan. Bien, hay que suponer que el lote es verdaderamente inaceptable cuando que cada dos de cada 10 partes están defectuosas. Por lo que la probabilidad de que el plan de muestreo considere que el lote aceptable está dado básicamente por la probabilidad de x igual a 0. En este caso, evidentemente, el espacio muestral
el espacio muestral completo, en este caso n mayúscula, estaría dado por la combinación, en este supuesto, de n de r, en donde tenemos 10 partes y evidentemente la prueba sobre 3. Y lo que corresponde al numerador, es decir, n minúscula, estaría dada por el producto de estas dos posibilidades, en donde tenemos evidentemente de que 2 o 0 estén defectuosas, para lo que corresponde al supuesto correspondiente de que para el primer caso, si dos son defectuosas, estaríamos hablando de que n sería igual a 8, evidentemente que tienen éxito, y en el otro supuesto estaríamos hablando de que son 3 de estas mismas. Ahora bien, el resultado, ya una vez aplicando la fórmula correspondiente, que básicamente es combinaciones en estos tres elementos, nos daría que es igual al 46.70%. Ahora bien, si el lote es realmente inaceptable porque dos partes están defectuosas, este plan de muestreo permitirá que se acepte aproximadamente el 47% de las veces. ¿Qué significa? Este plan evidentemente debe considerarse inadecuado, dado que este plan permite, por probabilidad, aceptar lotes con defectos al menos el 47% de las veces, es decir, prácticamente el 50% de las veces. Esto puede generalizarse para calcular una fórmula para lo que corresponde a la distribución hipergeométrica, donde el número total de muestras de tamaño n elegidas de n artículos está dado por n de n. Suponiendo que tienen la misma probabilidad, hay k de x formas de seleccionar x éxitos de los k disponibles. Y por cada una de estas formas se puede elegir n menos x fracasos en forma tal que tenemos una combinación de n-k de n-k de n-x. De esta manera, el número total de muestras favorables entre las n de n muestras posibles está dado por k de x multiplicado por n-k de n-x. En consecuencia, la definición correspondiente a este tipo de distribución estaría dado por lo siguiente. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica x, el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n que se selecciona de n artículos en los que k se denomina éxito y n-k fracaso, sería básicamente lo siguiente. Tendríamos lo que corresponde a la fórmula general de la determinación de probabilidad de un evento A, en donde evidentemente el denominador es igual a n mayúscula y el numerador es igual a n minúscula. En el caso del denominador estaría dado dicho denominador por la combinación del espacio muestral completo y lo que corresponde en este caso al tamaño de la muestra. Y el numerador sería el producto de estos dos factores, en donde el primer factor estaría dado básicamente por la cantidad, en este caso k, que básicamente son los éxitos, y x, que sería básicamente el número de éxitos en una muestra aleatoria n. Y evidentemente el siguiente factor estaría dado por lo que corresponde en este supuesto a n-k, es decir, fracasos, de lo que corresponde a, en este supuesto, el tamaño, perdón, la muestra o el tamaño de la muestra, menos x, que significa el número de éxitos. En este caso, hablaríamos acerca del valor máximo del intervalo que está el intervalo que va desde el máximo de 0 de n menos la diferencia de n menos k hasta el mínimo de nk. El rango de x puede determinarse mediante los tres coeficientes binomiales en la definición, donde x y n menos x no son más que k y n menos k respectivamente, y ambos no pueden ser menores que 0. Por lo general, cuando tanto k, que es el número de éxitos, como n-k, que es el número de fracasos, son mayores que el tamaño de la muestra n, el rango de una variable aleatoria hipergeométrica será dado por x igual a 0, 1 hasta llegar a n, que es el tamaño de la muestra. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Ahora bien, en el ejemplo que vamos a utilizar, en donde se nos indica que tenemos lotes con 40 componentes, cada uno que contienen 3 o más defectuosos que se consideran inaceptables, este tipo de lotes con lotes de 40 componentes, en donde cada uno tenga 3 o más defectuosos, esto es donde se consideran inaceptables. El procedimiento para obtener muestras del lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí, si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de que no hay reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se encuentre exactamente un componente defectuoso si en todo el lote hay 3 defectuosos? Es decir, que en estos 40 componentes se tienen al menos 3 defectuosos. Si se utiliza la distribución hipergeométrica,
Dado el supuesto de que se seleccionan aleatoriamente 5 componentes, n va a ser igual a 5. N es básicamente el tamaño de todo el espacio muestral, que es igual a 40. K básicamente es la probabilidad de que se tenga éxito. En este caso estamos hablando básicamente del número de éxitos, es decir, 3 defectuosos. Y X en este caso sería el éxito que se está buscando. Básicamente que se tenga un componente defectuoso. Encontramos evidentemente la probabilidad de que obtener un componente defectuoso bajo este argumento estaría dado por lo que corresponde básicamente a la fórmula que vimos hace unos instantes, en donde evidentemente tendríamos primero que identificar el valor de las variables para la distribución hipergeométrica, donde x es igual a 1, lo que corresponde a n mayúscula es igual a 40, n minúscula será igual a 5, y evidentemente en este caso, cuando hablamos de k, estaríamos hablando de 3. Cuando sustituimos en la fórmula respectiva, nos va a dar que lo que corresponde a la probabilidad del evento está dado por estos datos. Evidentemente, ya cuando hacemos o sacamos la diferencia en este segundo factor del numerador, nos daría como resultado estas combinaciones. Evidentemente, lo expresamos ya en términos de la fórmula de combinación, y lo que nos daría básicamente es que el resultado correspondiente de los factoriales del numerador y denominador es el producto que se muestra a continuación, 3 por 66.045 sobre 658.008. En este caso nos estaría dando una probabilidad como resultado de 30.11%. Dado este porcentaje, estamos hablando que es poco más del 30%, nos indica básicamente que el plan no es adecuado. ¿Por qué? Porque el 30% de las veces que analicemos esto, es decir, cuando hagamos el muestreo de estos lotes, al menos se va a detectar de entre lo que corresponde, en este caso, un lote malo con 3 componentes defectuosos, solo el 30% de las veces se va a detectar. Es decir, de 3 de cada 10 revisiones que se hagan de este tipo de lotes de 40 componentes, solamente 3 de esas 10 veces se va a detectar un lote malo, cuando en realidad evidentemente tiene más defectuosos. Ahora bien, al igual que hicimos con lo que corresponde a la binomial, la media y la varianza de la distribución hipergeométrica están dados por el siguiente teorema, en donde tenemos que el mu, o lo que corresponde a la media, está dada básicamente por n por k sobre n, y la varianza estaría dada básicamente por la división de n menos n sobre n menos 1, por n por k sobre n, por, a su vez, lo que resulte de 1 menos k sobre n. Vamos a revisar un ejemplo. Un siguiente ejemplo sería suponer que uno de los planes de muestreo implica obtener una muestra independiente de 10 artículos de un lote de 100, en el que 12 están defectuosos. Ahora bien, si X representa a la variable aleatoria definida como el número de artículos que están defectuosos en la muestra de 10, la variable aleatoria tomaría los valores desde 0 hasta 10, es decir, de los 10 artículos. ¿Cuál es la probabilidad de que dentro de estos 10 que se toman de forma aleatoria, una muestra independiente, haya 3 defectuosos en los mismos? Ahora bien, si se utiliza la función de probabilidad hipergeométrica, se tendría lo siguiente. Esta sería obviamente lo que corresponde a la fórmula respectiva, en donde lo primero a identificar son los valores de x, n y k. Obviamente el valor de lo que corresponde a x en este caso, estamos hablando de que se busca que se tenga al menos 3 defectuosos. En este caso, hablamos de que x sería igual a 3, n mayúscula, tal como nos dice el ejercicio, es un lote de 100, por lo cual sería igual a 100. Y de lo que corresponde a n minúscula estaría dado por la muestra que se obtiene, que es igual a 10. La cantidad de defectuosos total es de 12. Aplicamos evidentemente también la sustitución ya con los datos en la fórmula dada, y evidentemente también aplicamos ya el cambio por la fórmula de combinación. Al momento de estar haciendo las operaciones, nos va a dar como resultado que en el numerador tenemos 220 por lo que corresponde básicamente a 6.348.337.336 sobre lo que corresponde a la cifra que tenemos en el denominador, que básicamente es de 17.310.309.46 por 10 a la sexta. En este caso, al momento de hacer la división, nos va a dar que la probabilidad es básicamente del 8.07%. Ahora bien, otro ejemplo.
calcular la media y la varianza de la variable aleatoria del ejemplo 9, donde vimos el teorema de Chebyshev, y después utilizar de nueva cuenta el teorema de Chebyshev para interpretar el intervalo de mu más menos dos veces la desviación estándar. Como en el ejemplo 9, básicamente fue un experimento hipergeométrico que también se puede tomar como tal, siempre y cuando no haya reemplazo, n es igual, evidentemente, con los datos que vimos en ese ejemplo, a 40. En este caso, la muestra estaría dada por 5, lo que corresponde a la cantidad de éxitos, que para el caso es los defectos, hablaríamos de 3, y usando el teorema que acabamos de ver hace unos instantes, en donde la media y la varianza de la distribución hipergeométrica, tenemos básicamente que la media está dada por esta división, y lo que corresponde a la varianza vimos que estaba dada por estos factores. Ahora bien, en este supuesto, si tenemos que n es igual a 5 y k es igual a 3, donde n es igual a 40, tendríamos que 5 por 3 sobre 4 nos daría que es 15 sobre 40 igual al 37.5%. Ahora bien, la varianza estaría dada evidentemente por la fórmula que acabamos de ver, únicamente sustituimos los valores de n, de k y de n minúscula. Esto nos daría como resultado, evidentemente, lo que corresponde a 40 menos 5 sobre 40 menos 1 por 5, por lo que corresponde a 3 sobre 40, por 1 menos 3 sobre 40. Nada más tengan mucho cuidado, sobre todo en respetar los paréntesis que se muestran. Evidentemente, el resultado final nos daría una división de 19.425 sobre 62.400, y esto nos daría como resultado una varianza de 31.13%. Al momento de sacar raíz para determinar la desviación estándar, nos daría que es igual al 55.79%. ¿Qué significa este caso? Perdón. Eh, como estamos hablando básicamente de varianza y de desviación estándar, vamos a hablar exclusivamente de números decimales. Ahorita les dije porcentajes, pero eso es erróneo. Estamos hablando básicamente que sería de 0.311298, y la desviación respectiva sería de 0.557941. Cuando hablamos acerca, obviamente, de lo que corresponde al teorema de Chebyshev, hablaríamos acerca de que la media más o menos lo que es las dos veces la desviación estándar, que para este caso es de 0.557941, que se puede redondear a 0.558, hablaríamos acerca de que se le va a restar o sumar dos veces esta cantidad a la media dada. ¿Qué significa eso? Que de lo que corresponde al intervalo que estamos buscando, iría que de menos 0.741 a 1.491 estaría dado básicamente estas dos desviaciones estándar con respecto a dicha media. El teorema de Chebyshev establece que el número de componentes defectuosos que se tienen cuando de un lote de 40 componentes se seleccionan 5 al azar, de los cuales 3 están defectuosos, tiene una probabilidad de al menos 3 cuartos, es decir, el 75% de caer entre menos 0.741 y 1.491. Esto es, al menos 3 cuartas partes de las veces los 5 componentes incluirán menos de 2 defectuosos. Ahora bien, existe una relación interesante entre las distribuciones hipergeométrica y binomial, como se esperaría. Si n es pequeña comparada con n mayúscula, la naturaleza de los n artículos cambia muy poco en cada prueba. Así, cuando n es pequeña en comparación con el espacio muestral completo, se puede utilizar una distribución binomial para aproximar la distribución hipergeométrica. De hecho, por regla general, la aproximación es buena cuando n sobre n es menor o igual a 0.05. Por lo tanto, la cantidad de k sobre n desempeña el papel del parámetro binomial p, y como consecuencia la distribución binomial se podría considerar una versión de población grande de la distribución hipergeométrica. La media y la varianza entonces se van a obtener por las siguientes fórmulas. La media estaría dada por lo que corresponde a n por p, en este caso sería igual a lo que es n por k sobre n, y la varianza estaría dada por lo que corresponde a n por p por q. Dado que en este caso se hace la sustitución, sería igual a n por k sobre n por 1 menos k sobre n. Este sería básicamente la fórmula respectiva. Al comparar estas fórmulas con las del teorema sobre la media y la varianza de la distribución hipergeométrica, se observa que la media es la misma, mientras que la varianza difiere por un factor de corrección que está dado básicamente por n menos n sobre n menos 1, que es insignificante evidentemente cuando n es pequeña en comparación con n. Ya habíamos visto que debe ser en una relación en la cual el resultado de la división debe ser menor o igual a 0.05. Bien, veamos un ejemplo.
adicional. En este caso, hablamos acerca de que un fabricante de neumáticos para automóvil reporta que de un cargamento de 5,000 piezas que se mandan a un distribuidor local, 1,000 están ligeramente manchadas. Si se compran al azar 10 de estos neumáticos al distribuidor, ¿cuál sería la probabilidad de que exactamente 3 estén manchados? Ahora bien, la solución sería básicamente que como n mayúscula, es decir, el espacio muestra al completo, estamos hablando de que es igual a 5,000. Esta cifra es básicamente grande con respecto a la muestra de tamaño n igual a 10, por lo cual evidentemente nos aproximaremos a la probabilidad deseada usando la distribución binomial. La probabilidad de obtener un neumático manchado sería igual a 0.2. Por lo tanto, la probabilidad de obtener exactamente 3 manchados sería dada por la fórmula de la hipergeométrica perdón, de la hipergeométrica que está dada básicamente por x igual a 3, n igual a 5,000, n igual a 10 y lo que es básicamente k igual a 1,000. Esta sería aproximada a la binomial con x igual a 3. En este caso estaríamos hablando acerca de que n estaría igual a 10 y la probabilidad de éxito sería igual a 0.2, tomando en cuenta evidentemente que dicha probabilidad se obtiene del dato que vimos hace unos instantes en la fórmula respectiva. Evidentemente esto sería dado básicamente por lo que corresponde a la cifra que tenemos cuando en este caso es igual a 3, si obtenemos básicamente de las tablas de la distribución binomial, la cifra acumulada con n igual a 10 y la probabilidad de éxito de 0.2 y buscamos la probabilidad o la distribución de probabilidad acumulada de 3, le tenemos que restar la distribución acumulada hasta 2. En este caso, si ustedes ven esas cifras en la tabla dada, nos daría que es igual a 0.8791 menos 0.6778. Este sería el valor para la distribución acumulada hasta 3 y este sería el valor para la distribución acumulada hasta 2. La diferencia evidentemente nos daría en este caso un 20.13%. Ahora bien, la probabilidad exacta dada por la distribución hipergeométrica estaría dada por lo que corresponde a estos datos que vamos a ver a continuación. Aunque aquí ya les estoy poniendo el resultado que es de 20.15%, redondeado ya a 4 decimales. Al momento de utilizar la fórmula de la distribución hipergeométrica, podemos ver que utilizamos básicamente los datos que estamos buscando. Aplicamos evidentemente las combinaciones y evidentemente la fórmula de cada una de esas combinaciones. Al final nos estaría dando básicamente una cifra en cuyo numerador tenemos dos factores dados por 166.167.000 y multiplicado por 3.233762502 por 10 a la 21 sobre lo que corresponde a 2. En este caso 667, 017, 604 por 10 a la 30. Esto sería igual a 0.201478, es decir, el 20.15%. Ahora bien, si tomamos en cuenta el resultado básicamente de la distribución binomial que utilizamos, que nos da 20.13%, y lo comparamos con lo que nos da y que es una probabilidad exacta con la hipergeométrica de 20.15%, nos damos cuenta que la precisión que se tiene es bastante cercana, es decir, hay una fuerte relación básicamente entre estos datos. Ahora bien, les había puesto aquí unos temas que tienen que ver con la distribución hipergeométrica multivariada. Primero vamos a tratar de avanzar sobre lo que corresponde a la siguiente distribución. Nos vamos a quedar básicamente hasta lo que corresponde a la distribución hipergeométrica y su relación con la distribución binomial. Y vamos a continuar dando un pequeño salto en este tema de distribución hipergeométrica multivariada para pasar en este caso a la última distribución de probabilidad discreta que vamos a ver. Vamos a ver principalmente estas cuatro distribuciones de las que hemos hablado desde el sábado pasado: la binomial, la multinomial, la hipergeométrica y ahora la Poisson. Y vamos a continuar ya con lo que corresponde a las distribuciones de probabilidad de tipo continuo. Esta sería la última que vamos a ver en esta sesión. Serían básicamente estas cuatro las que tenemos que tomar en cuenta. Y es importante continuar con lo que corresponde ya a la siguiente sesión que tengamos, las distribuciones de probabilidad continua. Bien, veamos esta última distribución, la distribución de Poisson. Los experimentos que producen valores numéricos de una variable aleatoria x, el número de resultados que ocurren durante un intervalo de tiempo determinado o en una región específica, se denominan experimentos de Poisson. Ahora bien, el intervalo de tiempo
del que se habla puede ser de cualquier tipo de duración, ya sea minuto, día, semana, mes, año. Por ejemplo, un experimento de Poisson podría generar observaciones para la variable X que representa el número de llamadas telefónicas por hora que recibe una oficina, el número de días que una escuela permanece cerrada debido a la nieve durante el invierno o el número de juegos suspendidos debido a la lluvia durante la temporada de béisbol. Ahora bien, la región específica, a diferencia de lo que corresponde al intervalo de tiempo, puede o podría ser un segmento de recta, un área, un volumen o quizás una pieza de material. En tales casos, X podría representar el número de ratas de campo por acre, el número de bacterias en un cultivo dado o el número de errores mecanográficos por página. Un experimento de Poisson se deriva del proceso de Poisson y tiene las siguientes propiedades. Antes de pasar a dichas propiedades, es importante analizar o ver que aquí estamos hablando básicamente en dicho proceso de lo que corresponde a intervalos de tiempo y regiones específicas. Bien, las propiedades del proceso de Poisson, vamos a ver, son estas que estamos viendo a continuación. 1. El número de resultados que ocurren, de nueva cuenta, en un intervalo o en región específica es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo o región del espacio disjunto. De esta forma veremos que el proceso de Poisson no tiene memoria. Ahora bien, el 2. La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de este intervalo de tiempo o región. Y el tercero sería que la probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo de tiempo corto o que caiga en tal región pequeña es insignificante. Bien, veamos un poco más claro a qué se hace referencia con esto. El número X de resultados que ocurren durante un experimento de Poisson se llama variable aleatoria de Poisson y su distribución de probabilidad se llama evidentemente distribución de Poisson. El número medio de resultados se calcula a partir de lo que es la media, que está dada básicamente por lambda por t, que sería el tiempo. En este caso puede ser también la distancia, el área o el volumen específico de interés. Ahora bien, como las probabilidades dependen de lambda, se denota la tasa de ocurrencia de los resultados con p de x, en este caso tomando en cuenta lambda por t, en donde p representa la distribución de la probabilidad de Poisson. Ahora bien, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson, x, la cual representa el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado o región específicos y se denota con t, estaría dada básicamente por la siguiente nomenclatura. La distribución de Poisson de x de lo que corresponde al parámetro lambda por t estaría dada básicamente por la fórmula que vemos, en donde tenemos un numerador dado por lo que es el Euler elevado a la menos lambda por t, por lo que corresponde en este caso a lambda por t elevado a la x, sobre, en este caso, x factorial, siendo x evidentemente también datos de tipo discreto que son enteros. Ahora bien, lambda es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área o volumen, y el Euler hay que recordar que evidentemente está dada básicamente por la constante 2.71828, bla, bla, bla. Ahora bien, la tabla A2 que está anexa en el Classroom, que se la subí la sesión pasada, contiene las sumatorias de las probabilidades de Poisson, al igual que la binomial respectiva. Ahora bien, estas probabilidades están dadas básicamente por también lo que corresponde evidentemente a los parámetros R, que en este caso está haciendo sustitución a X, y lo que corresponde al parámetro lambda t, en donde para valores selectos de lambda t que van desde punto 1 a 18, se ilustra el uso de la tabla en estos ejemplos que vamos a ver a continuación. Esto lo vamos a comentar también en la sesión de este próximo sábado para que les quede un poco más claro, que no haya ninguna duda al respecto. Pero bueno, de entrada vamos a ir viendo este ejemplo, en donde durante un experimento de laboratorio el número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es 4. ¿Cuál sería la probabilidad de que entren, 6 partículas al contador en un milisegundo dado? Ahora bien, al usar la distribución de Poisson con x igual a 6, y evidentemente cuando hablamos de que el número promedio de partículas radiactivas que entran a través de un contador en un milisegundo es 4, hablamos de que este número es igual al factor lambda por tiempo. Entonces sería igual a ese dato. Y al remitirnos a la tabla correspondiente, la A2, que vamos a revisar obviamente esta sesión próxima para que quede claro todo este tema, se tiene básicamente
que la probabilidad de x o r igual a 6 y lambda tiempo sería igual a 4, estaría dada por la fórmula que vimos, en donde el Euler se va a elevar en este caso a la lambda tiempo, perdón, lo vemos acá, a lambda tiempo, y luego esa lambda tiempo se va a elevar a x. Aquí hay que recordar que para ese ejemplo lambda tiempo es igual a 4 y evidentemente x en ese caso es igual a 6. Por lo tanto sería el Euler elevado a la menos 4 por lo que es 4 elevado a la 6 sobre 6 factorial. En este caso, cuando revisamos evidentemente esos datos directamente en las tablas correspondientes, buscamos la distribución de probabilidad acumulada hasta 6. Evidentemente le tendríamos que restar la probabilidad acumulada de lo que corresponde hasta 5. Ahora bien, esto básicamente hablamos acerca de que cuando encontramos esos números en la tabla respectiva, nos estaría dando que es 0.8893 menos 0.7851, es decir, el 10.42%. Vamos a ver un ejemplo adicional. El número promedio de camiones tanque que llega cada día, cuando hablamos, por ejemplo, del número promedio en cierta región o espacio de tiempo, hablamos acerca de lo que corresponde al valor de lambda tiempo. Ahora bien, en este caso, que llega cada día a cierta ciudad portuaria, es 10. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 15 camiones tanque por día. ¿Cuál sería la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones y se tenga que rechazar algunos? Ahora bien, sea X el número de camiones tanque que llegan cada día, entonces usando la tabla correspondiente para la distribución de Poisson, vamos a observar que lo que buscamos es que él sea una probabilidad mayor a 15. Por lo cual, evidentemente, vamos a tener que restar a la unidad o a la distribución completa, que será igual a 1, menos la probabilidad de todos aquellos valores que sean menores o iguales a 15, es decir, la probabilidad acumulada hasta 15. Si buscamos esto en la tabla, nos daría que es igual a 0.9513. Evidentemente, al restarle la unidad, nos daría que sería del 4.87%. Es decir, como en la distribución binomial, la distribución de Poisson se utiliza para control de calidad, aseguramiento de calidad y muestreo de aceptación. Además, ciertas distribuciones continuas importantes que se usan en la teoría de confiabilidad y en la teoría de colas dependen de este tipo de proceso. Ahora bien, la media y la varianza de la distribución de Poisson están dadas básicamente por el siguiente teorema. Tanto la media como la varianza están dadas por lo que corresponde en este caso a LT. Al igual que muchas distribuciones discretas y continuas, la forma de la distribución de Poisson se vuelve cada vez más simétrica, incluso con forma de campana, a medida que la media se hace más grande, se hace más grande. Una ilustración de esto son las gráficas que vamos a ver a continuación. En este caso, cuando hablamos básicamente de que la media se hace más grande. Evidentemente vamos a ver unas gráficas a continuación con una media igual a 0.1, media igual a 2 y una media de 5. En este caso, la media que vemos básicamente sería la que corresponde a 0.1. Ahora bien, la media que sería igual a 2 en este caso y lo que corresponde a una media igual a 5. En estos supuestos, básicamente, si pueden observar, estamos viendo cómo se va alineando o cómo se va transformando básicamente entre la media va haciéndose más grande. En el primer caso, pues obviamente la media es muy pequeña. Evidentemente no tenemos una campana de Gauss como la de la distribución normal, pero conforme vamos viendo que se va incrementando el tamaño de la media, vamos viendo la conformación evidentemente cada vez más de una curva o una campana de Gauss. Es básicamente a lo que se hace referencia con la naturaleza de la función de probabilidad de Poisson. Entre la media sea más grande, lo que corresponde a la distribución de probabilidad se va a ir ajustando una curva del tipo de campana de Gauss. Ahora bien, vamos a ver una aproximación de una distribución binomial por medio de una distribución de Poisson. Básicamente algo similar a la relación que existe entre la distribución hipergeométrica con la binomial. A partir de los tres principios que vimos hace unas láminas que tienen que ver con el proceso de Poisson, es evidente que la distribución de Poisson se relaciona con este tipo de distribución binomial. Aunque, ahora bien, la distribución de Poisson por lo general se aplica en problemas de espacio y tiempo.
se podría considerar como una forma limitante de la distribución binomial. En el caso de la distribución binomial, si n es bastante grande y p es pequeña, las condiciones comienzan a simular las implicaciones de espacio o tiempo continuos del proceso de Poisson, ¿sí? Hace algunos instantes veíamos la relación con en este caso, la hipergeométrica. En este caso, básicamente hablamos de que para la relación que existe con la Poisson, tiene que ver con los parámetros n y p. Ahora bien, la independencia entre las pruebas de Bernoulli en el caso binomial es consistente con la segunda propiedad del proceso de Poisson. Hay que permitir que el proceso P, que el parámetro P se acerque a cero, se relaciona básicamente con la tercera propiedad del proceso de Poisson. De hecho, si n es grande y p cercana a cero, se puede usar la distribución de Poisson con la media igual a n por p para aproximar las probabilidades binomiales. Ahora bien, si P es cercana a 1, es decir, la probabilidad de éxito casi es del 100%, aún se puede utilizar la distribución de Poisson para aproximar probabilidades binomiales intercambiando lo que se define como éxito y fracaso. Por lo tanto, cambiando P a un valor cercano a 0. Ahora bien, el teorema de la aproximación a la binomial por medio de la Poisson es el siguiente. Sea X una variable aleatoria binomial con distribución de probabilidad dada por la binomial. Cuando n tiende a infinito, p tiende a 0 y n por p tiende en este caso a n cuando tiende a infinito. En este caso permanece constante. Ahora bien, cuando n tiende a infinito, hablamos básicamente de que la distribución binomial se aproxima a Poisson. En este ejemplo vamos a ver eso. En cierta fábrica los accidentes ocurren con muy poca frecuencia. Se sabe que la probabilidad de un accidente en cualquier día dado es de 0.005 y que los accidentes son independientes entre sí. Ahora bien, el inciso A sería, ¿cuál es la probabilidad de que en un día de cualquier periodo determinado de 400 días ocurra un accidente? Y el B nos pregunta cuál sería la probabilidad de que ocurra un accidente a lo sumo en 3 días de tal periodo. Bien, sea X una variable aleatoria binomial con n igual a 400 y p igual a 0.05%. Hablando acerca de que estamos tomando en cuenta el inciso A de un periodo dado de 400 días y la probabilidad que se manejó para este tipo de experimento que es igual a 0.05%. Por consiguiente, n por p al multiplicar nos daría que es igual a 2. Si se utiliza la aproximación de Poisson, tendríamos que para el inciso A, para p, para la probabilidad de x igual a 1, tendríamos que la fórmula nos dice que en este caso el Euler estaría elevado a la menos 2, en donde lambda por tiempo se aproxima a n por p, y lo que corresponde en este caso a lambda por tiempo es igual a 2 elevado a x, para este caso es igual a 1. Por lo tanto, al momento de aplicar en su calculadora estos datos, nos daría que el resultado es igual al 27.10%. Y para una probabilidad a lo sumo a 3 días, es decir, menor o igual a 3, nos daría básicamente por lo que corresponde a la utilización de la fórmula respectiva, puede hacerse la suma de 4 veces aplicada la fórmula, o obviamente obtener la suma acumulada directamente de la tabla de la distribución de Poisson en la tabla A2 de las tablas que le subí a su Classroom, básicamente nos daría que el resultado es del 85.7%. Ahora bien, en el siguiente ejemplo, cuando vemos que en un proceso de fabricación donde se manufacturan productos de vidrio ocurren defectos o burbujas, lo cual ocasionalmente hace que la pieza ya no se pueda vender, se sabe que en promedio una de cada 1000 artículos producidos tiene una o más burbujas. ¿Cuál sería la probabilidad de que una muestra aleatoria de 8000 tenga menos de 7 artículos con burbujas? Bien, se trata básicamente de un experimento binomial con n igual a 8000, si se dan cuenta n es bastante grande, y p en este caso es bastante pequeño, es decir, uno de cada 1000, es decir, 0.001 en este supuesto. Como p es muy cercana a 0 y n tiende a valores grandes, en este caso obviamente lo que nos dice el principio es que tiende a infinito, pero como es grande, se hace la aproximación con la distribución de Poisson, utilizando en este caso que la media sería igual a n por p. En este supuesto nos daría igual a 8. Por lo tanto, si x representa el número de burbujas, se tendría que se busca que x sea menor a 7, es decir, de 7 defectos. Hablamos acerca de que la distribución en la tabla dada, si es que lo utilizamos con la tabla, sería dada por lo que corresponde en este caso a la cifra acumulada hasta 6. Evidentemente,
Cuando hablamos acerca de n igual a 8000, pues no lo van a encontrar en la tabla de la distribución de la binomial. Para este caso, lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula respectiva para la binomial. Sin embargo, van a tenerlo que hacer 7 veces. En este supuesto, obviamente, tienen que sacar la distribución de lo que corresponde al valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sumarlos y evidentemente esto nos estaría dando la cifra aproximada. Sin embargo, evidentemente podemos utilizar la aproximación de Poisson. En este supuesto, evidentemente, utilizamos el Euler elevado a lambda por tiempo y multiplicado por lo que corresponde a lambda por tiempo elevado a la x. Evidentemente, en lugar de hacer la binomial, que nos implicaría hacer 7 veces la aplicación de la fórmula respectiva, aplicamos exclusivamente la fórmula de la Poisson, porque es una aproximación muy cercana, dado que n es bastante grande y p es cercana a 0. Si aplicamos ya la fórmula respectiva, en donde nos dice que el Euler es elevado a lambda por tiempo, para este caso, que sería básicamente elevado a 8 y multiplicado obviamente por el mismo lambda elevado a la x, entonces estaríamos hablando de que el resultado sería del 31.34%. Ese sería básicamente el último ejemplo que vamos a ver en esta sesión y que tiene que ver obviamente con la distribución de Poisson. Hasta el momento vimos de manera rápida lo que corresponde a las 3 distribuciones que continúan a la binomial que correspondió a la semana pasada. Si se dan cuenta, la binomial es bastante importante en el sentido de que básicamente la multinomial se deriva de la binomial y lo que corresponde a la hipergeométrica y a la, a la hipergeométrica y la Poisson, estas dos tienen una relación con dicha binomial y nos permiten tomar aproximaciones muy cercanas dependiendo los parámetros. Para este último caso, obviamente, cuando n tiende a valores muy grandes, es decir, a infinito, y cuando p tiende a 0. Vamos a retomar estos temas en la sesión de este próximo sábado, a efecto de que no quede ninguna duda al respecto. Y bueno, traten de revisar el video a plenitud. Traten de checarlo, les voy a dejar unos ejercicios como les había comentado de tarea, nada más que primero quería subir este video a efecto de que lo puedan revisar, evidentemente para que salgan las dudas respectivas y las podamos tratar esta próxima sesión. Pero por el momento pues les deseo que tengan una excelente semana, que se la pasen muy bien. Hasta luego.